Antes que nada, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos no hemos cometido errores en nuestra vida al dejarnos llevar por la desesperación o la impotencia ante ciertas circunstancias? Pensar con cabeza fría y paciencia es un don que pocos tienen, y en esta historia veremos las cosas que pueden pasar al dejarnos llevar por nuestros impulsos. Ricardo era un joven que estudiaba su último año de medicina en la universidad. Por mucho, era el mejor de la facultad, tenía muchas cualidades, era bien parecido y bastante sociable, pero tenía un defecto. Era alcohólico. Aunque intentaba lidiar con el problema, le era imposible resistirse a salir con sus amigos. Y la mayoría del tiempo terminaba haciendo algo de lo que después se arrepentía. Y bueno, poco a poco sus salidas comenzaron a afectar sus relaciones personales. Comenzó a tener problemas con su familia, pues cuando llegaba borracho a casa siempre hacía un escándalo o algún espectáculo bochornoso. Tristemente, el resultado de sus noches de copas era un Ricardo arrepentido que juraba jamás volver a beber. Sin embargo, pasados unos días, todo era agua pasada y volvía a frecuentar a sus amigos. Pero también puedo decirles, amigos, que a pesar de los múltiples problemas que le acarreaba la bebida, sus estudios todavía permanecían intactos. Bueno, casi, porque eso hasta que uno de sus compañeros de clase comenzó a sobresalir mucho más que él, llevándose rápidamente los primeros lugares en casi todo. Esto, en vez de hacer recapacitar a Ricardo, lo único que le causó fueron sentimientos de repudio hacia Francisco, como se llamaba el chico. La madre de Ricardo, Ana, estaba cansada ya de pedirle que hiciera un esfuerzo por cambiar de vida, pero por más que Ricardo intentaba dejar de beber, no lo conseguía. Durante su internado en un hospital de la capital, probó diferentes métodos, entre ellos terapia psicológica, audios subliminales, acupuntura y hasta hipnosis. Pero los efectos de estas técnicas apenas duraban un tiempo y cuando creía tener todo bajo control, volvía a recaer. Cuando se graduó de médico, lo hizo a duras penas, quedando en los últimos lugares. Y ese día vio con coraje cómo Francisco se adjudicaba el primer lugar. Así que a partir de ahí, nació en Ricardo un odio irracional contra Francisco. Ese día, a pesar de todo, hubo una fiesta en casa de Ricardo, donde asistieron algunos familiares, entre ellos una tía suya y su hija, llamadas Nora y Lisbeth, respectivamente. Esa noche, el alcohol estuvo prohibido en la celebración, pero sin que su familia supiera cómo, Ricardo terminó bebiendo a escondidas, aunque hacía lo posible por tratar de ocultarlo. Cuando la gente se comenzó a marchar, se le ocurrió a Ricardo salir a dar un paseo con su prima Lisbeth. Sin embargo, la verdadera intención de él era buscar algo más de beber, pero igualmente Lisbeth aceptó y los dos muchachos salieron de la casa. Luego de caminar un rato, se encontraron una tienda. Ahí Ricardo se compró una botella de vodka y en una zona poco iluminada se la bebió en compañía de su prima. No pasó mucho tiempo para que Ricardo se emborrachara. La conversación que tenía con Lisbeth de pronto pasaba por su mente como pequeños lapsos donde apenas si captaba algunas palabras que ella le decía. De pronto, todo perdió sentido para él y su cerebro dejó de guardar información de lo que hacía. Al día siguiente despertó afuera de su casa sin saber cómo había regresado. Aturdido se levantó y trató de buscar sus llaves, pero se dio cuenta que no las tenía consigo, al igual que otras de sus pertenencias. Todavía mareado, intentaba recordar en dónde estaba la noche anterior, pero lastimosamente apenas recordaba haber estado platicando con Lisbeth. Comenzó a tocar la puerta de su casa,
Al momento, su madre la abrió. Al mirarlo en aquella condición, se quedó sin palabras. Su hijo era un andrajo completo. Ninguno de los dos podía decir una sola palabra. Ella, por la rabia que sentía, y él, por la vergüenza de las condiciones en las que se encontraba. Entonces Ana rompió el silencio y le dijo: «No sabes el dolor que me causa verte así, y creo que ahora comprendo el odio que le tienes a Francisco. Y es que él es lo contrario a ti, y la verdad, ojalá y fueras como él». Ricardo, al escuchar el nombre de Francisco, sintió que le hirvió la sangre y le pidió a su madre que no lo mencionara. Luego se fue a su habitación, sintiéndose la peor persona del mundo. Así que al atardecer, Ricardo seguía encerrado en su cuarto sin querer salir y reflexionaba sobre su problema. Pero sentía una enorme frustración cuando pensaba las veces que había intentado dejarlo y no había podido. Y es que tantos pensamientos solo lo hacían sentir más miserable. En eso, tocaron la puerta. Era Ana. «Ricardo, abre la puerta, tenemos que hablar», le dijo. Él abrió la puerta, solo para decirle que no tenía ganas de hablar, pero su madre entró a la habitación diciendo: «Ven conmigo, vamos a salir». «¿A salir dónde?», preguntó él. «A un lugar donde espero te quiten ese maldito vicio para siempre», dijo Ana. «No pienses que iré a Alcohólicos Anónimos, mamá». Ana negó con la cabeza y le dijo que no se trataba de eso, y le rogó encarecidamente que la acompañara. Finalmente Ricardo aceptó y salieron los dos al centro de la ciudad. En el camino no conversaron. Luego, Ana detuvo el automóvil frente a un pequeño local que tenía por nombre la Casa del Santo Sol. «¿Y este lugar? ¿Qué es?», preguntó Ricardo. «Vamos», dijo Ana. «El profesor nos espera». Entonces, de mala gana, Ricardo siguió a su madre y entraron al local. Ahí los esperaba un hombre alto, de finas facciones y muy elegante. Apenas los recibió e inició la siguiente conversación. «Buenas noches, ¿usted es la señora Ana?». «Buenas noches, así es, y él es mi hijo Ricardo, de quien le hablé por teléfono». «Muy bien, sean bienvenidos ambos a la Casa del Santo Sol, donde no hay problema que no tenga solución. Yo soy el profesor Caballero, les pediré que pasemos a mi oficina». Entraron a otra habitación y siguió la presentación. «Dígame, señora Ana, ¿cuál es el mal que aqueja a su hijo?». «Profesor, el problema de mi hijo es que es alcohólico, y nada de lo que hemos intentado hasta ahora ha podido resolver este problema». «Entiendo. ¿Y tú, joven? Dime, ¿quieres dejar para siempre ese vicio que te atormenta?». Ricardo, que analizaba toda la decoración del lugar, respondió: «Realmente sí, pero no creo que en este lugar puedan ayudarme». El profesor lanzó una carcajada y luego le dijo: «Muchacho, sé que eres médico, por lo tanto, solo crees en lo que pueden ver tus ojos. Pero este mundo es tan solo una pequeña parte de todo lo que existe. Ahora, solo dime que quieres curarte y el profesor Caballero hará el resto». «¿Quieres curarte?». Ricardo miró al hombre y, sintiendo una extraña energía en sus ojos, tímidamente respondió: «Sí, quiero curarme». «Perfecto», dijo el profesor. «No perdamos el tiempo y vamos a trabajar. Antes de todo, les voy a explicar lo que vamos a hacer. Es una transposición. Esto consiste en que vamos a poner el mal que te atormenta a ti en otro lugar, o más específicamente, en otro cuerpo. Necesito una fotografía de una persona que tú conozcas y que no signifique nada para ti, al punto que puedas pasarle tu mal y que eso no te afecte. En pocas palabras, alguien que te dé igual, o podría ser también
alguien a quien odies, dijo sonriendo. Ricardo pensó y dijo, de verdad, señor, es que yo no creo. Basta, lo interrumpió su madre. Y sacando una fotografía de su promoción de universidad, le dijo al profesor, él se llama Francisco Rodríguez, siempre se creyó superior a mi hijo, al punto de ponerlo en mal conmigo muchas veces, él es el indicado. Ricardo miró a su madre que tenía los ojos húmedos y al ver lo desesperada que se veía, entonces exclamó, bueno sí, Francisco me humilló tantas veces con su perfeccionismo que realmente quisiera verlo en mis zapatos. Perfecto, dijo el profesor, pasemos a la mesa entonces. Había en el centro de la sala una mesa circular con un candelabro y en el centro una ouija. El hombre los invitó a sentarse, apagó las luces y encendió las velas. Luego, clavó un alfiler sobre la imagen de Francisco, lo puso en la tabla y tomándose todos de las manos, empezó a decir: invitamos a todos los seres que se encuentren presentes del otro lado a que escuchen mi llamado, que se corra el velo que nos separa y puedan venir a este plano, seres de luz y de oscuridad. ¿Hay alguno aquí presente? Pasaron unos segundos y entonces el puntero se deslizó y señaló la palabra sí. Bienvenido, dijo el profesor. ¿Qué clase de ser eres?, preguntó. El puntero indicó las letras que formaron la palabra descarnado. El profesor dijo, es un espíritu del bajo astral. Luego prosiguió, ¿cómo debo nombrarte, espíritu? Entonces la tabla escribió, Ismael. Amigo Ismael, solicito tu ayuda para este muchacho, Ricardo. Te pido que te lleves la oscuridad que lo atormenta a otro recipiente y liberes su cuerpo de esa amarga cadena. La mesa vibró y en ese momento el espíritu se hizo presente. Todos sintieron un aire gélido que les acarició las espaldas. Ana vio la sombra del espíritu que caminaba alrededor de ellos y eso la hizo estremecer. Luego vio que la sombra se paraba detrás de Ricardo. El espíritu está aquí, dijo el profesor. Ricardo, si sientes una presencia cerca de ti, no tengas miedo, deja que él te guíe. Ricardo se empezó a inquietar, pero el profesor le pedía que se calmara, que dejara que el espíritu actuara en él. Entonces, guiado por una fuerza invisible, Ricardo movió sus manos involuntariamente. Tomó el alfiler y se pinchó el dedo índice y dejando caer una gota de sangre sobre la imagen de Francisco, volvió a clavar el alfiler en la foto. Seguidamente, Ricardo exhaló fuertemente y un escalofrío le recorrió el cuerpo. El profesor preguntó después, Ismael, ¿has realizado la transposición? El puntero señaló, sí. Agradezco tu ayuda, estimado Ismael. Ahora, que tu sed de venganza se apacigüe con el sufrimiento de Francisco Rodríguez, que de ahora en adelante su pena sea tu gozo. Ahora dime, ¿podemos cerrar el oráculo y despedirnos de ti? La ouija marcó, sí. Entonces me despido complacido. Hasta luego, Ismael, dijo el profesor. Hasta luego, marcó la ouija. Luego, el profesor encendió la luz, solo para ver a Ricardo con el rostro pálido y bastante desconcertado. ¿Qué fue eso?, preguntó él. ¿Eso?, dijo el profesor. Son los poderes del más allá. Ahora jamás volverás a beber alcohol. Francisco, en cambio, tendrá otra suerte, pero ese ya no es tu problema. Ana se había quedado aturdida por lo que había sucedido, sobre todo porque aún después de terminada la sesión, unas voces de ultratumba resonaban en su cabeza. Pero entonces, volviendo a la realidad, dijo al profesor, bueno, ahora dígame,
¿Cuánto va a costarme su valioso trabajo, profesor? Señora Ana, dijo el profesor, no me pague nada hasta que usted se convenza que el trabajo funcionó. Entonces viene y me paga lo que usted considere es lo justo. Además, quien hace el mayor trabajo aquí es el ente que está del otro lado. Yo solo soy una conexión entre los dos mundos. Entonces Ana le estrechó la mano y esto también lo imitó Ricardo y luego se despidieron y salieron del lugar. Al regreso, Ricardo le dijo a su madre: «No puedo creer que hayamos visitado a un brujo. Como médico no debería». Entonces Ana lo interrumpió diciendo: «¿Podrías callarte? Como médico no has hecho nada hasta ahora. Este es nuestro último recurso. Además, el profesor no es brujo, es un espiritista». Ricardo no tuvo palabras para responder a su madre y simplemente se quedó callado. Antes de volver a su casa, pasaron por Lorena, la hija menor de Ana, pues ésta estaba en casa de su padre, quien era padre de Ricardo también y de quien Ana se estaba divorciando. Pasaron los días y la calma comenzó a sentirse en casa de la familia de Ricardo. Misteriosamente, los amigos que siempre lo invitaban a beber empezaron a distanciarse. Y los deseos por irse de fiesta también desaparecieron súbitamente. Poco a poco, el muchacho empezó a tener una vida en la que todo era prosperidad. Logró conseguir un puesto en uno de los mejores hospitales de la capital y su familia estaba realmente feliz. Al poco tiempo, Ricardo se compró un carro nuevo y manejando un día al trabajo, pasaba por un parque y se encontró con Francisco que departía con algunos borrachos. Aquella imagen lo impactó mucho, pero eso también significaba que el ritual había surtido efecto, así que tratando de no sentir algo de culpa, siguió su camino. Ese mismo día, Ana fue al local del profesor para pagarle por el trabajo, pero al llegar, le informaron que Ricardo ya había cancelado la cuenta. Esto la hizo sentir muy contenta, puesto que su hijo finalmente había creído que aquello era una realidad. Cuando volvió a la casa y abrió la puerta, se encontró con un papel tirado en el suelo. Era una notificación donde decía que la señora Lisbeth Rosales denunciaba a Ricardo, eso por haber abusado de ella una noche que él se encontraba borracho. Ana se quedó de piedra cuando leyó el citatorio y esa tarde, aún sin salir de su asombro, le mostró el papel a su hijo. Él negó los hechos rotundamente y aseguró que jamás había ocurrido algo así. Sin embargo, la cita estaba establecida y debía presentarse ante un juzgado para tratar de resolver la situación antes de que el caso llegara a una instancia mayor. Fue así como madre e hijo se presentaron el día de la cita. En el lugar estaban Nora y Lisbeth en compañía de un abogado. Dicho abogado habló con Ricardo y le explicó el caso. Según Lisbeth, Ricardo había abusado de ella la vez que lo acompañó para comprar más bebida la noche de su graduación. Y luego le explicó que su cliente estaba muy afectada, por eso no había contado nada antes. Sin embargo, quería arreglar la situación de una manera pacífica antes de hacer una denuncia en la fiscalía. Luego, le preguntó si recordaba todo lo que había pasado esa noche con Lisbeth. Ricardo, muy perturbado, respondió que no recordaba lo que había pasado al final. Entonces el abogado le dijo: «Usted dice si arreglamos esto en paz o si prefiere pelear el caso en los juzgados. Solo déjeme decirle que su testimonio puede llegar a ser desestimado por el estado de embriaguez en el que se encontraba, y mi cliente, en cambio, tiene un argumento muy sólido». Para Ana, todo se trataba de un chanchullo inventado por aquellas dos mujeres para obtener algún beneficio. Sin embargo, Ricardo,
Volviéndose a su madre, le dijo: «Mamá, por nada del mundo estoy dispuesto a ir a un juzgado, y menos por un caso como este. Mi prestigio se verá afectado, y corro el riesgo de ir a la cárcel si no compruebo mi inocencia. Así que bueno, prefiero resolverlo de manera pacífica». Entonces Ana preguntó al abogado cómo podía resolver esa situación. El abogado dijo: «Mi clienta solicita 15,000 pesos por daños y perjuicios causados». Ana no lo podía creer. No obstante, después de un rato de negociar, llegaron a un acuerdo donde Ricardo pagaría 10,000 pesos a cambio que el caso quedara en el olvido. Ana se puso furiosa. Ricardo, en cambio, solo quería evitar que su pasado le siguiera causando más problemas. Una vez pasado ese día, nadie volvió a comentar nada acerca del tema. Muchos días pasaron y la vida marchaba muy bien para todos. Ricardo ya era un médico muy respetado en el hospital y se desempeñaba en el área de emergencias. Pasó un día que le hicieron el comentario que Francisco había iniciado en los Alcohólicos Anónimos y estaba luchando por salir de un alcoholismo en el que había caído repentinamente y que le estaba costando mucho trabajo dejar. Ricardo no pudo evitar incomodarse y trató de restarle importancia al comentario. Sin embargo, no pudo dejar de pensar en aquello el resto del día. Al término de su turno, se sentía bastante tenso y solo deseaba estar en su casa y descansar. Una vez que llegó, entró como de costumbre, saludando a su madre, pero parecía que ella no estaba ahí. La buscó en las habitaciones del piso de abajo, pero no la encontró. Igualmente su hermana menor no estaba por ninguna parte. «Qué extraño», pensó. Luego subió al dormitorio de Ana y se acercó para mirar dentro. Para su sorpresa, ahí estaba su madre, inmóvil y tumbada en el piso. Había a su alrededor unas cosas regadas, entre ellas una veladora, páginas con palabras escritas y también una tabla ouija. Rápidamente, Ricardo entró para asistir a su madre, que yacía desmayada. La colocó en la cama y trató de reanimarla. En ese momento, sonó su teléfono muchas veces, pero él no respondió a la llamada. Al ver que su madre no recuperaba el conocimiento, se dispuso a llevarla al hospital. Pero antes de salir, volvió a sonar su teléfono. Era un número desconocido. Sin embargo, Ricardo atendió la llamada. Era el profesor Caballero, que de inmediato le dijo: «Ricardo, ¿eres tú? Escucha, ¿tu madre está contigo? Si es así, dile que no intente realizar nada con la ouija. Puede ser muy peligroso». «¿Profesor Caballero?», preguntó Ricardo. «No sé qué le pasó a mi madre. La encontré inconsciente y pues, sí, aquí está una tabla de esas y algunos papeles». «¿Hay algo escrito en esos papeles? Dime, ¿qué dicen los papeles?», preguntó el profesor. Entonces Ricardo juntó algunas de las páginas, las leyó y le dijo: «Algunas parecen oraciones y en otras mi madre ha escrito la palabra Belcebú». «No puede ser», dijo el profesor. «Dime la dirección de tu casa, que ahora mismo salgo para allá». «Profesor, discúlpeme, pero debo llevar a mi madre al hospital», dijo Ricardo. El profesor le dijo que lo esperase, que pronto estaría ahí. Y efectivamente, no habían pasado más de 15 minutos cuando llegó el hombre a la casa. En la habitación, encontró a Ana, que era atendida por Ricardo, y vio que ya comenzaba a reaccionar. El profesor mientras tanto leía lo que yacía escrito en las hojas de papel, y dirigiéndose a Ricardo, le hizo saber algo terrible. «Muchacho, lamento decirte que tu madre ha invocado a un antiguo demonio. Lo ha hecho torpemente, pero lo ha hecho con tanto deseo que el demonio ha atendido su llamado.
Cuando Ana comenzó a despertar, el profesor se le acercó y le dijo: «Señora Ana, ¿qué rayos estaba pensando cuando hizo este ritual? Usted no tiene conocimiento de hechicería. ¿Por qué se puso a experimentar de esta manera? Dígame». Ricardo rápidamente se interpuso y dijo: «Tranquilo, profesor. ¿No ve cómo se encuentra ella? No le permitiré que le hable de ese modo». Entonces Ana balbuceó: «Esas malditas pagarán. No se van a reír de mí. No permitiré que disfruten ni un centavo de lo que nos robaron». «Usted está loca», dijo el profesor. «Basta, ya estuvo bueno de tantas locuras». «Mamá, dime qué fue lo que hiciste», preguntó Ricardo. Ana sonrió y dijo: «Simplemente pedí ayuda a los espíritus para que se encarguen de esas malditas de Nora y Lisbeth». «No, ningún espíritu», dijo muy serio el profesor. «Usted ha invocado a un antiguo demonio, Belcebú, el rey de las moscas, y no sabe con qué fuerza se está metiendo». Ricardo replicó: «Calmémonos todos, por favor. Escuche, profesor. Voy a llevar a mi madre al hospital y al volver paso a su oficina para que me explique de qué se trata todo esto. ¿Sí?». Pero el profesor lo miró y respondió negando con la cabeza: «No, en estos casos no se sabe lo que el demonio llegara a ser. Debemos actuar pronto». Eran muy serias las palabras del profesor, pero Ricardo decidió ante todo llevar a su madre al hospital y dejó al profesor afuera de su casa. Una vez estando en el hospital, su madre fue atendida y cuando ya estaba más recuperada, Ricardo le preguntó: «Mamá, dime qué fue lo que te pasó esa tarde». Ella le contó: «Pues estuve por la mañana en el consultorio del profesor. Entonces le pedí que hiciéramos una sesión. Yo llevaba ya las oraciones que quería recitar, pero al leerlas, él se negó a continuar. Acepto que eso me molestó mucho, así que le dije que conseguiría mi propia ouija, y así fue. Muy cerca de ahí, en una tienda de artículos esotéricos, la conseguí y yo misma hice la sesión». Ana decía esto mientras sonreía, como si lo que había hecho se tratara de una gran hazaña. «Entonces, ¿qué hiciste, mamá? ¿Por qué te desmayaste? No lo entiendo», dijo Ricardo. «Pues hice lo que hizo el profesor la otra vez, y pedí que esas arpías no pudieran disfrutar ni un solo centavo de lo que nos robaron. Se lo pedí a Belcebú, un espíritu que averigüé es muy poderoso. Pero casi al final del ritual, entró una ráfaga de viento por la ventana y me tiró al piso. Eso es todo lo que recuerdo, solo fue el viento». «Mamá, has ido demasiado lejos con esas creencias», dijo él. «Olvídate ya de esas cosas, por favor, y todo estará bien». En eso sonó su teléfono. Era su padre, que preguntaba dónde estaba él y Ana, ya que Lorena había regresado a casa y no los había encontrado allí. Ricardo le pidió de favor que pasara a recoger a su hermana, ya que ellos estaban atendiendo un asunto y no volverían temprano. Poco tiempo pasó, cuando de pronto entró una ambulancia a emergencias, bajaron las camillas y un gran revuelo se armó en la entrada. Ricardo escuchó a la gente que se mostraba asombrada y se acercó para ver de qué se trataba el escándalo. En las camillas bajaban a dos mujeres que se quejaban terriblemente de dolor. Pero lo que había impactado a toda la gente era que los cuerpos de aquellas desdichadas estaban infestados de gusanos. A las mujeres les brotaba gusanos de todas partes del cuerpo, la boca, los oídos y la nariz. Incluso de los ojos les salían larvas. Aquellas pobres parecían dos cadáveres vivientes. Ricardo se acercó para ver de cerca la nauseabunda escena, pero grande fue su sorpresa al descubrir que se trataba de Lisbeth y de su madre Nora. Incrédulo veía a las dos mujeres retorcerse de dolor en medio de la asquerosa gusanera. Seguidamente, una plaga de moscas comenzó a invadir la sala del hospital
y esta llegaba acompañada de un olor fétido y repugnante. Las mujeres fueron atendidas de inmediato por los médicos que no salían de su asombro ante tan extraño caso. Ricardo volvió con su madre y comenzó a reprocharle. «Mamá, no puedo creer lo que te voy a preguntar. Pero, ¿qué clase de magia o de hechizo hiciste? Nora y Lisbeth están ahí afuera, pudriéndose en vida. Es lo que se merecen esas desgraciadas». «No, mamá, el profesor tenía razón. Fuiste demasiado lejos con esto». A continuación, hubo un fallo en las luces del hospital y de repente todo quedó a oscuras. Los únicos aparatos que quedaron en funcionamiento eran las máquinas en las salas de cuidados intensivos. Toda la gente que se hallaba en el hospital comenzó a ponerse nerviosa, mientras que los médicos y las enfermeras trataban de calmar a los pacientes. Justo en ese momento, abajo en la morgue, el guardia reportaba escuchar ruidos extraños en la zona de los cadáveres, así que pidió que le enviaran refuerzos para inspeccionar los compartimentos. Los ruidos que provenían del interior eran como los bramidos de un rumiante. Y cuando los guardias ingresaron con sus lámparas, se infartaron al encontrarse con un ser infernal que engullía vorazmente a los cuerpos. Mientras tanto, Ricardo se había quedado junto a su madre, alumbrándose apenas con la linterna de su teléfono. La situación se había tornado insoportable con los bichos voladores que los hostigaban en medio de aquella tenebrosa penumbra. De pronto, Ana pegó un grito cuando sintió una mano ardiente como una brasa que la sujetó con fuerza. Ricardo alumbró a su madre asustado y vio en su brazo una quemadura en forma de mano y donde rápidamente las moscas se paraban con intención de poner ahí sus huevecillos. Desconcertado, él apartó a los insectos y le cubrió la herida con una de las cobijas sin entender lo que había pasado. Seguidamente se escuchó un desorden y los gritos pavorosos de otras personas, diciendo que un animal cornudo se encontraba dentro de la sala. En medio de la oscuridad, se podía sentir la presencia de un ser maligno. «Es un jumento salido del mismo infierno lo que se está paseando por aquí», decían algunos de los pacientes y seguidamente se escuchaba que rezaban. «Es una bestia cornuda, la acabo de alumbrar con mi lámpara», decían otros, llorando de pavor. Repentinamente, los monitores de los pacientes más graves empezaron a detener, uno tras otro. Todo aquello en medio del personal del hospital, que desconcertados corrían de un lado a otro, tratando de controlar aquella situación tan macabra. Ricardo tomó a su madre y la sacó del lugar, y como pudo, se la llevó hasta el auto. Ana le gritaba: «Ayúdame, hijo, ese dolor es insoportable». Ricardo fue rápidamente y buscó unos frascos de yodo y unas torundas, y allí en el vehículo le curó la herida lo más que pudo. Luego encendió el auto, y cuando los faros alumbraron, madre e hijo vieron frente a ellos aquel temible demonio. La forma de aquel ente era la de un hombre como de 2 metros de altura, con la cabeza de un asno, de cuyas sienes nacían un par de afiladas cornamentas. El demonio caminó amenazante en dirección a ellos. Entonces, automáticamente, Ricardo dio marcha atrás y salió del hospital como pudo. Su primera reacción fue conducir hasta el consultorio del profesor Caballero. Cuando llegaron, llamó a la puerta y el profesor atendió. Rápidamente Ricardo se acercó y le dijo: «Profesor, usted tenía razón. Algo muy maligno nos está persiguiendo. Incluso ha provocado un caos en el hospital. Esa espeluznante criatura nos siguió hasta el auto. Es Belcebú, el demonio, y muy probablemente quiere llevarse a tu madre con él. Ayúdeme, profesor. Aleje esa cosa de nosotros, se lo suplico». «Nunca he despojado a un demonio», dijo él.
pero sé dónde pueden estar a salvo mientras encontramos una solución. A un costado de la catedral está una pequeña capilla donde se encuentra expuesto el Santísimo Sacramento. Ningún ser maligno podrá entrar ahí. Lleva a tu madre hasta allá y no salgan hasta que yo pueda encontrar la manera de desterrar al demonio. Dígame que eso va a funcionar, dijo Ricardo muy desesperado. Roguemos a Dios que sí, terminó diciendo el profesor. Seguidamente Ricardo subió a su auto y tratando de controlar sus nervios, partió rumbo a la catedral. En el trayecto le reprochaba a su madre el haberse metido con aquellas fuerzas desconocidas. Ana le respondía que todo lo había hecho por él, pero Ricardo no dejaba de reprocharle su actitud tan irresponsable. Madre e hijo discutían en el auto, cuando de pronto apareció un vehículo que descontrolado avanzaba hacia ellos. Cuando Ricardo se percató de esto, apenas pudo sujetar el volante. El automóvil los impactó violentamente, arrastrándolos varios metros. Finalmente, el vehículo se detuvo, quedando volcado de cabeza. Ricardo estaba con vida, y en medio de los hierros aplastados, intentó entrever hacia dónde estaba su madre. Pero para su horror, lo que estaba ahí junto a él era el demonio con cabeza de asno que lo observaba sonriendo macabramente. Luego, poco a poco todo se oscureció para él. Algunas semanas después, Ricardo despertaba en una clínica. Junto a su cama estaba su padre y su hermana menor. ¿Qué me pasó?, fue lo primero que preguntó. Su padre reaccionó conmovido al ver que despertaba y entonces le dijo: «Tuviste un accidente, hijo, pero gracias a Dios sobreviviste». Poco a poco él comenzó a recordar lo que había pasado esa noche, así que titubeante preguntó después: «¿Dónde está mi madre?». Su padre cambió el semblante y dijo: «No lo sabemos, hijo. Desde la noche del accidente está desaparecida y nadie nos ha podido dar información acerca de ella». En eso llegó una enfermera y al percatarse que Ricardo había despertado, le dijo: «Señor, deben salir. El doctor tiene que revisar al paciente». El hombre y la niña abandonaron la habitación y luego entró el doctor. Ricardo reaccionó asombrado, pues se trataba de Francisco. «¿Francisco? ¿Tú aquí?», preguntó. «Así es. Te sorprende verme aquí, ¿verdad? Pues prepárate, porque esto te va a sorprender aún más», dijo. «Es que fíjate, era yo quien conducía el vehículo que te chocó. Esa noche me encontraba por desgracia ahogado en alcohol». Francisco decía esto mientras sacaba una ampolla y le extraía el líquido con una jeringa. «Por suerte sobreviví y logré escaparme de la policía. Y bueno, me hubieran metido a la cárcel de no ser porque mi familia acudió al consultorio del profesor Caballero». «¿Lo conoces?». «Yo creo que sí», siguió diciendo mientras miraba fijamente a Ricardo. «El caso es que nos dijo que ahí todo problema tiene solución y mírame, aquí estoy. Me libré del alcoholismo que me atormentaba y no solo eso, me libré de ir a la cárcel y hasta conseguí un trabajo en este lugar. Y sabes, el único inconveniente es que debo ofrecer una víctima en pago por la ayuda». Y entonces pensé: ¿quién mejor que un borracho malnacido como tú? Ricardo se inquietó y a duras penas intentó gritar. Pero Francisco rápidamente le administró un poderoso fármaco que en cuestión de segundos lo dejó inconsciente y seguidamente lo mató. Francisco, con los ojos llenos de odio, terminó diciendo: «Salúdame a tu madre cuando llegues al infierno». Las autoridades nunca procedieron contra Francisco, pues estaba bajo la protección de los espíritus. Y así termina esta historia, querida comunidad, en la que se pagó con sangre el haberse metido de manera imprudente con las fuerzas del oculto. Es que todo tiene un precio,
Y como bien se dice por ahí, mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Querida comunidad 3AM, tengan todos un cordial saludo. Les saluda su amigo, el profesor Caballero. Como algunos, quizá la mayoría sabe, mi trabajo puede ser uno de los más místicos y desconocidos que puedan existir. Yo soy espiritista. El espiritismo en los tiempos modernos no es tomado en serio por la comunidad científica y por muchos escépticos, que sin conocer siquiera una pizca de mis habilidades, en algún momento me han llamado charlatán o estafador. En alguna ocasión les compartí la historia de un joven llamado Ricardo. Este muchacho acudió a mí con la intención que pudiera librarlo de un vicio que lo atormentaba, eso era el alcohol. Las cosas no salieron bien con él, pues su madre abusó de fuerzas místicas que no cualquiera puede manipular y finalmente madre e hijo desaparecieron. Y lo que a continuación les contaré son eventos todavía más espeluznantes que los anteriores, la historia de Francisco. Francisco, la noche que se reveló ante muchas personas el demonio Belcebú, sin quererlo, contribuyó para que la desgracia alcanzara a Ricardo y a su madre aquella siniestra noche. Para suerte de Francisco, una tía suya de nombre Irma lo seguía de largo en otro automóvil, y apenas vio que su sobrino se impactó con el otro automóvil, corrió rápidamente y se llevó a Francisco con ella, poniéndolo a salvo de las autoridades. Doña Irma había escuchado de mi consultorio y ese fue el primer lugar que vino a su mente para ocultar a su sobrino. Y no habían pasado ni un par de horas desde que Ricardo y su madre habían salido de allí, cuando doña Irma junto a Francisco aparecieron pidiendo mi ayuda. Francisco apenas si podía sostenerse en pie por la borrachera y doña Irma lamentaba entre lágrimas la situación de su sobrino. Realmente, aquella era una situación de la cual no podía quitar mi responsabilidad, entonces me ofrecí a ayudar al muchacho a como diera lugar. Francisco estaba desesperado por seguir bebiendo, de modo que de inmediato vino a mi mente lo que tenía que hacer y le dije pronto a la angustiada señora: «Doña Irma, deben acompañarme, conozco algo que pueda ayudar a su sobrino». Luego lo llevé al cuarto para consultar con la ouija, pues debíamos invocar a un personaje conocido. A duras penas llevamos también a Francisco y sosteniéndolo de la mano fuertemente le dije a la señora: «Sostenga de la mano usted también a su sobrino, sosténgalo firmemente y por nada del mundo mientras estemos en la sesión vaya a romper el vínculo». Doña Irma hizo tal y como yo le había indicado, a pesar de que Francisco apenas si podía mantenerse erguido. Yo sabía que aquello era arriesgado, pero de igual manera decidí echar a andar la sesión. La ouija estaba en el centro de la mesa y a un costado estaba el candelabro apenas con una vela, entonces yo le pregunté: «Deseamos contactar con el espíritu de Ismael. Ismael, viejo amigo, ¿estás aquí?». Pasó un momento y nada ocurría, entonces formulé nuevamente la pregunta, aunque sabía que me pondría en evidencia con doña Irma. «Amigo Ismael, ¿eres tú quien atormenta el alma de este joven de nombre Francisco?». Enseguida la tabla marcó que sí. La llama de la vela se sacudió violentamente, entonces doña Irma me miró con desconcierto. Yo, manteniendo el temple, le dije a ella: «Doña Irma, este es el espíritu que Ricardo me pidió que le enviara a su sobrino para que se hundiera en la bebida. Alejarlo de él no será fácil, pero claro que es posible. Solo le pido que ante todo lo que usted ve aquí, no vaya a soltar mi mano y mucho menos la de su sobrino». Ella me miró temblando de miedo y asintiendo con la cabeza, dijo:
Por favor, le pido, profesor, ayuda a mi sobrino, ya que si estoy yo aquí y no su madre, es porque él estuvo a punto de acabar con ella. Ahora mismo se encuentra hospitalizada después que él intentara ahorcarla. Yo la interrumpí y le dije: Perdone, doña Irma, luego podemos hablar sobre eso. En este momento lo más importante es liberar a su sobrino de esas cadenas que lo atan al alcohol. Y luego le ordené al espíritu: Ismael, yo he sido el canal que te unió a este joven. Si tú lo dejas en paz, yo podría sacarte del bajo astral para que encarnes y cumplas la venganza que tanto anhelas. Yo sabía que aquel espíritu era un alma en pena, por lo tanto, solo debía saciar su sed de venganza y con eso bastaría. Entonces se formó un torbellino. Francisco comenzó a convulsionar violentamente, de manera que por momentos parecía que Irma no iba a sostenerlo más. Pero entonces yo le grité firmemente a ella: Doña Irma, no debe romper el vínculo, resista por favor. Ella dio un grito de dolor, pues Francisco nos apretó las manos con tal fuerza que parecía que nos iba a partir los huesos. En ese momento comenzó a salir de la boca de Francisco el espíritu invasor. Entonces, al instante, le ordené: Ismael, te ordeno que abandones este cuerpo y vueles a tu nuevo recipiente, Ricardo, el hombre que comenzó todo esto. Las bombillas de las lámparas que estaban en la sala estallaron una tras otra. La vela se apagó y después de sentir que la entidad salía del cuerpo del joven, todo quedó a oscuras. En esos momentos volvió la calma, la sesión había terminado. Francisco se desmayó sobre la mesa mientras que doña Irma lloraba aterrada. Entonces yo le dije a ella: Es todo, su sobrino está libre de la maldición que lo poseía. Lastimosamente, no me imaginaba que eso no era del todo cierto, pero en ese momento lo único que debíamos hacer era reponer al pobre de Francisco. Pasado un rato, el muchacho volvió en sí, así que yo le dije a doña Irma: Debemos mantener oculto en este lugar a Francisco, al menos mientras le haga una protección para que no tenga problemas con las autoridades. Ella respondió: Ese no es problema, profesor. Yo solo quiero que mi sobrino se encuentre bien y que ya no nos vaya a pasar nada malo ni a él ni a su familia. Esa noche, el pobre muchacho estaba tan exhausto que apenas si pudo darme las gracias por haberlo ayudado y se quedó dormido. Luego, doña Irma se fue en busca de una enfermera que era amiga de Francisco para que lo atendiera, pues su salud estaba bastante desgastada. Pero al llegar al hospital, se encontró con la noticia de la criatura que se había aparecido allá. Los médicos más estudiados no se explicaban qué rayos era aquella cosa. Para suerte de las personas, el demonio Belcebú tenía ya consigo lo que andaba buscando, la madre de Ricardo. Yo no estaba del todo tranquilo con aquella improvisada sesión, pues sabía que Ricardo seguía con vida. Y cuando despertara de su conciencia, Ismael querría hacer de las suyas poseyendo su cuerpo. Al fin y al cabo, yo lo había enviado hacia él. Pero para eso se me estaba ocurriendo un plan y sería Francisco quien se encargaría de eso. Pasaron un par de días y cosas extrañas comenzaron a ocurrir nuevamente. Francisco se estaba recuperando muy bien y hasta había dejado su escepticismo a un lado. De modo que todos los días hacía oraciones para librarse de sus enemigos, en este caso, la autoridad. Hay muchas oraciones que son usadas por sicarios y otro tipo de gente para alejar a quienes los persiguen, y la más conocida es la siguiente: Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, no permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi sangre se derrame, no permitas que mi muerte sea violenta.
Tú que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe, así que no me desampares. Amén. Así Francisco todos los días hacía un ritual con el cual las autoridades nunca procedieron contra él. Sin embargo, eso no lo libraría de un peligro aún más grande que la policía. Una noche, la enfermera le había administrado una dosis de vitaminas y sus pastillas para dormir, pues comenzó a tener problemas para conciliar el sueño. Habiendo caído Francisco en un sueño profundo, nos quedamos conversando, doña Irma, la enfermera de nombre Elena y yo. Tranquilamente tomábamos un café cuando la señorita Elena nos dijo: «Ay, el doctor Ricardo aún sigue inconsciente en el hospital. Al parecer, sí fue muy grave su accidente». Entonces, yo le dije: «Señorita Elena, ¿ha hablado doña Irma con usted sobre el doctor Ricardo?». Ella me miró con un poco de recelo y respondió: «Desde que el doctor Francisco quiso ahorcar a su propia madre por una simple botella de licor, supe que las cosas no andaban bien con él. Y luego confirmaría mis sospechas cuando el doctor Ricardo me confesó que él estaba detrás de todo este embrollo. Y no sé, supongo que no pudo con el remordimiento y fui yo quien le transmitió más confianza y por eso se desahogó conmigo». Entonces yo le respondí: «Así es, señorita. Ricardo y su madre comenzaron todo esto. Yo también tengo parte de la culpa, pero de eso se trata mi trabajo. Bueno, eso hasta hoy, pues no pienso volver a trabajar de esta manera nunca más. Pero ahora vamos a necesitar de su ayuda, señorita. Debemos evitar que Ricardo despierte, porque créamelo, cuando Ricardo vuelva en sí, será mucho más peligroso de lo que fue antes». La enfermera me miró muy seriamente y respondió: «No imagina cuánto me duele lo que le ocurrió al doctor Francisco, así que no se preocupe, profesor, cuente conmigo para lo que sea». A continuación, un ruido extraño nos interrumpió. Por la calle se escuchó el rodar de una carreta que se acercaba poco a poco hasta el local. Era algo muy extraño, pues por aquella zona nunca habían transitado carretas hacía mucho tiempo. Luego, las luces de las casas comenzaron a fallar en toda la cuadra. A continuación, una niebla espesa comenzó a descender y dejó el exterior con poco o casi nada de visibilidad. Entonces, sintiendo curiosidad, nos asomamos a la puerta para averiguar lo que ocurría. Para nuestra sorpresa, entre la niebla y la débil luz de los faros públicos, vimos aparecer una carreta que avanzaba por sí sola sobre la carretera. Al frente, caminaba cabizbajo un hombre ataviado con una sotana y se golpeaba el pecho con fuerza mientras decía: «Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa». Luego lanzó un alarido que nos hizo retumbar los oídos. Los perros callejeros dieron aullidos agónicos, lo que me hizo entender que se trataba de un espectro. Entramos todos a la casa y cerramos puertas y ventanas, pero al parecer el fantasma se dirigía hacia nosotros, pues en cuestión de minutos sentimos a la presencia parada afuera de la puerta. La casa cimbró y entonces las dos mujeres gritaron de pavor. Yo tomé sal conjurada, la regué al borde de la puerta y le ordené a la entidad que se marchara. Pasado un momento, el espectro se alejó. De pronto, escuchamos a Francisco quejándose en el lugar donde dormía. Rápidamente, la señorita Elena corrió a atenderlo y lo encontró bañado en sudor y temblando de fiebre. Aquel evento no sería único, pues a partir de ahí, cada noche se escuchaba rodar a la carreta por la calle y pasar frente al local. Una de esas noches,
justo al filo de la medianoche, el ambiente se sentía pesado y yo podía sentir algo maligno rondando el interior de la casa. Así que decidí salir a inspeccionar para asegurarme que todo estaba en orden. De pronto, apareció lentamente de la oscuridad el sacerdote fantasma. Se abalanzó sobre mí, sosteniendo en sus manos un rosario cubierto de sangre. Nuevamente la casa tembló como la vez anterior y muchos objetos se cayeron de su lugar. Sentí mucha preocupación, pues entendí que aquella entidad se presentaba buscando a alguien en la casa. Yo intenté repelerlo con todos los conjuros que en ese momento vinieron a mi mente, pero el ente era muy poderoso y muy difícil de despojar. De pronto, un grito sordo se escuchó en la habitación donde se hospedaba Francisco y al instante el fantasma desapareció. Entonces corrí a ver qué pasaba con el muchacho y cuando llegué lo vi muy alterado. Él apenas me miró, exclamó: «Profesor Caballero, dígame qué me está pasando. Llevo muchas noches teniendo las mismas pesadillas y siento que mis energías se están agotando cada vez un poco más». Aún sin salir de la impresión que me había causado encontrarme con el espectro del sacerdote, le pregunté: «¿Qué clase de pesadillas has tenido?». Y él dijo: «Es sobre una historia que mi madre me contaba de pequeño. Ella me contaba sobre un sacerdote fantasma que recorre las calles buscando almas para llevarlas al infierno sobre una carreta. De niño me era imposible conciliar el sueño al pensar en esa historia, mas cuando empecé a estudiar medicina simplemente desapareció de mis recuerdos. Pero últimamente ha vuelto a aparecer y aunque me da vergüenza decirlo, me causa el mismo terror que cuando era niño». Cuando escuché lo que Francisco dijo, creí entender lo que estaba pasando. De alguna forma las pesadillas que él estaba teniendo se manifestaban en la vida real, mas no entendía cómo eso podía ser posible. Entonces recordé a un viejo amigo que yo sabía podría ayudarme, el Dr. Kachenko. El Dr. Kachenko era un hipnotista experimentado, especialista en desdoblamiento astral. Pensé que era el único que podría ayudarme a averiguar cómo las pesadillas de Francisco se volvían realidad. Entonces, sin esperar más tiempo, al día siguiente muy temprano me contacté con el doctor. El doctor era un gran amigo a quien yo también había ayudado en muchas ocasiones y no dudó en acudir a mi llamado. Ese mismo día se presentó el doctor. También estaban en casa doña Irma y la señorita Elena. Y fue por boca de doña Irma que supimos que en el hospital estaban pasando también eventos paranormales. Según doña Irma, a la madre de Francisco la visitaba un hombre vestido de negro, haciéndole señas de que quería estrangularla. Y por las noches, los demás pacientes veían al oscuro ser recorrer los pasillos del hospital sin poder reconocer su rostro. Luego dijo que en el mismo hospital, muchas otras personas también afirmaban haber presenciado la figura del sacerdote fantasma rondar no solo ese lugar, sino que lo habían visto en parques, escuelas e incluso en la iglesia. Después de analizar el caso y escuchar los testimonios de doña Irma, el Dr. Kachenko dijo: «Si no me equivoco, lo que aquí está ocurriendo es un caso de delirium tremens. Cuando el joven dejó de consumir alcohol, su cuerpo lo hace tener alucinaciones debido a la abstinencia, y al parecer es un caso especial. Pues cuando atraviesa el plano astral donde ocurren estas alucinaciones, de alguna manera las proyecta en esta realidad. Las historias de fantasmas y sus miedos más primitivos traspasan los diferentes planos y logran materializarse. Ya había vivido un caso así, donde una niña de 14 años soñaba con un demonio que llegaba todas las noches a visitarla.
Sus padres nunca la quisieron ayudar, pues creyeron que se trataba de simples pesadillas. Pero entonces, el demonio logró traspasar los planos hasta nuestra realidad y terminó matando a toda su familia. Luego, a la chiquilla la encerraron en un manicomio, pues le atribuyeron todas las muertes diciendo que estaba demente. Las palabras del doctor nos dejaron helados a todos, incluso a mí. Entonces, yo pregunté cuál podía ser la solución para ese caso tan extraño. A lo que el doctor respondió: con la hipnosis, podría entrar hasta esa parte de su mente donde se generan las alucinaciones y tratar de bloquear esos recuerdos de su infancia. A continuación, Francisco exclamó: «Doctor, pero lo mío son sueños porque siempre me pasa cuando duermo». Pero a esto el doctor respondió: «Es verdad, pero con el tiempo también se van a manifestar aun cuando no estés dormido y para entonces será más difícil poder ayudarte». Fue así que por recomendación del doctor Kachenko preparamos a Francisco para que fuera hipnotizado. Al compás de un metrónomo, el doctor hizo entrar en trance a Francisco y solo unos minutos después la temperatura en la habitación descendió drásticamente. Luego, el doctor dijo: «Francisco, quiero que escuches mi voz y hagas exactamente lo que te voy a pedir. Quiero que vayas a esos momentos de tu niñez, cuando tu madre te contaba esas historias a las que tanto le temes». Entonces, Francisco respondió: «Doctor, no puedo». Todos miramos al doctor Kachenko, pues no era la respuesta que esperábamos, pero entonces él le preguntó: «Dime, ¿por qué no puedes avanzar a esa etapa de tu vida?». Francisco respondió: «Porque hay algo a lo que le temo más que todas esas historias y no me deja avanzar». En ese momento, incluso el doctor Kachenko parecía estar desconcertado, así que le cuestionó: «¿A qué le temes ahora, Francisco?». Él contestó: «Al hombre oscuro que me incita a beber, su nombre es Ismael». «¿Puedes ver a Ismael en estos momentos?», preguntó el doctor. Entonces Francisco comenzó a temblar y dijo: «Sí, lo estoy viendo en estos momentos. Dice que pronto volverá a encarnarse y va a buscarme para acabar conmigo y luego lo hará también con ustedes». En ese momento sentí la presencia de aquel espíritu y al parecer todos en la sala podíamos sentirlo, pero luego el doctor dijo: «Francisco, no debes temer a Ismael. Tu miedo lo hace más fuerte y tú puedes vencerlo fácilmente, pues solo está en tu cabeza». De pronto, a todos nos envolvió un estupor y comenzamos a sentir que todo nos daba vueltas, mientras Francisco decía con la voz entrecortada: «Veo oscuridad, todo es sufrimiento, mi madre no puede respirar, pues la estoy asfixiando con mis propias manos. Me he convertido en un monstruo sin conciencia, cegado por los efectos del licor». Yo entonces le dije al doctor: «Doctor, dígale que olvide eso, si no su madre morirá en este plano, pues va a volverse realidad lo que está diciendo». Pero el doctor se tocaba la frente y apenas podía balbucear algunas palabras. De pronto, la señorita Elena fue lanzada por los aires, golpeándose la cabeza con un mueble de madera, quedando tendida en el suelo. Lo cierto es que todos en la habitación estábamos sintiendo los efectos de una borrachera. Entonces, yo me acerqué despacio hacia el doctor y le dije: «Doctor, debe traer a Francisco a la realidad antes que Ismael acabe con todos nosotros». El doctor, haciendo un esfuerzo, dijo: «Francisco, aléjate de Ismael, no escuches lo que te dice, escúchame a mí, sigue mi voz y vuelve a la realidad. Cuando cuente 3, vas a despertar».
En ese momento comenzó a materializarse la figura de un hombre. Sin duda alguna se trataba de Ismael. Pero el doctor, haciendo un esfuerzo sobrehumano, dijo: 1, 2, 3. Entonces Francisco abrió los ojos. Como por encanto, todo volvió a la normalidad para todos. Entonces corrí para asistir a la señorita Elena, pues yacía inmóvil en el piso. Luego, el doctor Kachenko dijo: esa entidad llamada Ismael es quien ha estado causando las alucinaciones en Francisco. Francisco no le teme a las historias que su madre le contaba, le teme a la vida de alcohólico que tenía, es su mayor miedo. Entonces yo le respondí: por eso ha estado viendo todas esas cosas, es la manera en que Ismael lo está obligando a volver a beber, aun cuando yo lo despojé de su cuerpo. No es la abstinencia la que causa los delirios, es Ismael. El doctor me miró extrañado y me preguntó: ¿usted sabe quién es esa entidad? A lo que yo le respondí: sí, doctor, y lastimosamente hay posibilidades que pueda encarnarse como se lo dijo Francisco. Pero, ¿cómo es posible eso?, preguntó el doctor. Entonces le respondí: por medio de Ricardo. Solo es cuestión de que él despierte de su estado de inconsciencia y junto con él regresará a la realidad Ismael. Entonces, dijo Francisco temblando de rabia: todo esto ha sido causado por ese imbécil. Él es quien trató de arruinarme la vida desde un principio. Lo que conseguí con tanto esfuerzo y trabajo se fue a la basura por su culpa. La etapa más oscura de mi vida igual fue por su culpa, y que mi madre casi muriera no es culpa mía, también es culpa del maldito de Ricardo. Todo esto ha sido por su culpa, por su gran culpa, como el maldito sacerdote de la historia. Luego me miró y me dijo: profesor, debería serlo también responsable por lo que me ha pasado, pero en este momento lo necesito más que nunca. Ayúdeme a volver a ese hospital como médico y yo me encargo de Ricardo. Luego añadió: a este mundo no ha de volver ese desgraciado de Ismael. Yo me voy a encargar que se vayan juntos con Ricardo directo hasta el infierno. Yo pude ver un brillo en los ojos de Francisco que me revelaban todo el sufrimiento que había pasado gracias a aquel terrible maleficio que yo mismo le había enviado. Y en ese momento preparé el ritual de protección más grande que haya hecho jamás. Conjuré a Francisco para que nadie recordara su etapa de borracho. Volvió a ser reconocido como un gran médico y con las leyes no tuvo el más mínimo problema. Pronto, por medio de la señorita Elena, Francisco consiguió una plaza en el hospital donde se encontraba internado Ricardo. Y una mañana, ayudado por ella, entró a su habitación. Ricardo estaba desconcertado, no entendía lo que había pasado y apenas cruzó un par de palabras con su padre. Cuando vio entrar a la sala al doctor Francisco, ni siquiera el espíritu de Ismael que residía dentro de él pudo hacer algo ante su rápido accionar. Bastaron unas gotas de un poderoso fármaco para que Ricardo quedara nuevamente inmóvil y segundos después muriera. Francisco cambió la causa del deceso y Ricardo fue llevado a la morgue donde nadie nunca lo pudo reclamar, ni siquiera su padre. Debo admitir que aquel caso fue el más nefasto de mi carrera y después de esa experiencia jamás volví a trabajar de esa manera. Me hice una promesa de jamás hacer un bien causando un mal mayor y hasta el día de hoy lo he mantenido. Eso es todo por hoy, muchachos, no me juzguen, pues todos cometemos errores en la vida. Ahora les deseo una feliz existencia y se despide de ustedes Belisario Sorto, el espiritista, el profesor Caballero.
Hola de nuevo, querida comunidad, ¿cómo están? Aprovechando este espacio, quiero mandar saludos para algunos miembros de la comunidad. Un especial saludo y un abrazo para Adriana Prado 6718, quien nos escucha desde Argentina. Y otro afectuoso saludo y abrazo para David Juárez de Guatemala. Les agradezco muchísimo todo el apoyo, que se encuentren bien, los quiero mucho y bonito fin de semana a todos.